Sol, para hablar de esto que es de lo de la tercera edad. Buenas tardes, bienvenida nuevamente. Bienvenida, Sol. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están Matías y Darío? Un gusto. ¿Ahí me escuchan bien? Perfecto. Perfecto. Bien. Bueno, muchas gracias. Perdón ahí los conflictos técnicos. Ningún problema. Al contrario, agradecemos la voluntad. Licenciada, consultarle. Hoy por hoy se mantienen diferentes actividades, también hay iniciativas de diferentes instituciones de poder celebrar y mantener en actividad a los mayores. Sí, por supuesto. Mire, hay varias cosas a tener en cuenta en este Día Internacional de las Personas Mayores que se conmemoró ayer, pero que ya en el mundo de la gerontología empezamos a hablar ya del mes de las personas mayores, ¿no? Octubre, mes de las personas mayores. No solamente porque hay que visibilizar esta temática, sino también porque es una temática que llegó para quedarse. El siglo XXI es el siglo del envejecimiento poblacional. Con algo de suerte, los niños y niñas que han nacido en este siglo van a poder pensarse, proyectarse centenarios, ¿sí? Está proyectado, Naciones Unidas ya ha proyectado que para el 2050 en el mundo habrá más personas mayores de 60 que menores de 15, y la población mayor en nuestro país ha crecido significativamente, lo reveló el último censo, en donde en las grandes urbes sobre todo, pero en general en todo el país, más del 19% de la población argentina tiene más de 60 años. Estos datos, ¿qué nos vienen a informar? ¿Qué nos vienen a decir? Primero, que la etapa de la vejez llegó para quedarse, ¿sí? Entonces tenemos que celebrar esta verdadera conquista humana, ¿no? Porque que nosotros hoy podamos proyectarnos personas mayores y que hoy estemos acá con ustedes hablando de esta temática, significa que es una temática que empieza a desafiarnos cultural, políticamente, socialmente, económicamente, ¿sí? Pero no tenemos que hablar de problema, ¿no? La problemática de la vejez, la problemática de la longevidad, porque ahí le estamos alimentando la gran paradoja de estos tiempos, ¿no? Queremos vivir más, pero no queremos envejecer. Y eso es imposible. Para envejecer hay que vivir y para vivir hay que envejecer. Y esta es una temática que nos ocupa a todos, ¿sí? No solamente a las personas mayores del presente, sino también a todas las personas que de alguna manera queremos vivir muchos años, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a la introducción de ambos, ustedes decían, como bien señalaban, que se están impulsando muchísimas actividades para visibilizar este día, y sí, por supuesto, y cada vez más. En realidad, estas actividades siempre se hacen, siempre se han hecho, porque esta fecha tiene más de 20 años en la agenda de las efemérides de Naciones Unidas. El tema es que ahora empezamos a darle importancia, empezamos a mirarlas, empezamos a darnos cuenta de que las personas mayores existen. A medida que envejecemos, pareciera que nos vamos invisibilizando, ¿no?, de la mirada del otro. Y en realidad, las personas mayores nunca desaparecieron de la escena. Lo que culturalmente hemos hecho es dejar de verlas. Claro. Bien. Sol, consultarte, ¿sí? Sí. Decíamos que hay que dejar de lado de llamarla problemática, ¿sí?, y asumirlo como un desafío. ¿En qué esfera el desafío se presenta más, digamos, o cómo decírtelo? Más desafiante, Más valga la desafiante, redundancia, el desafío ¿en qué desafiante, ¿no? esfera? ¿Político, económico? ¿En qué esfera se presenta mayor dificultad? Yo creo que en la social, principalmente en la social. Hoy el principal flagelo, entiendo que estamos todos ocupándonos de la temática de los jubilados, de la temática de todo lo que está pasando, de toda esta virulencia social en la que estamos sumergidos, ¿no? Pero lo cierto es que los datos hoy revelan que hay muchas personas mayores sufriendo lo que se llama la soledad no deseada, ¿no? Uno puede eh, aprender a estar solo y sola y desearlo, ¿sí? Pero lo peor que nos puede pasar es sentirnos solos y solas aún estando acompañados. Y esto tiene que ver con la mirada viejista que tenemos hacia la vejez y hacia las personas mayores que nos rodean. ¿Qué es el viejismo? El viejismo son las actitudes discriminatorias que tenemos hacia las personas mayores, no solamente porque las discriminamos por la edad que tienen, sino también por su condición de persona vieja. O sea, por todos esos pensamientos, estereotipos y prejuicios que yo activo al momento de ver a una persona mayor o de pensar en una persona mayor. Entonces, asocio a la persona mayor con imposibilidad de tomar sus propias decisiones.
asocio a la persona mayor con deterioros o declives cognitivos, con la enfermedad, con la imposibilidad de poder seguir aprendiendo, de seguir tomando sus propias decisiones, de seguir, por ejemplo, gestionando su propia economía. Asocio a la vejez con la soledad, solamente con roles como el del abuelazgo o el de jubilado, cuando hoy las personas mayores, en todas, ejercemos entre 6 y 8 roles en simultáneo. Entonces, ¿qué pasa socialmente? Vamos como dejándolas de lado. Mira, recién ustedes dijeron, bueno, porque ya es el momento de descansar, ¿no? La vejez es el momento de descansar. ¿Descansar de qué? Uno se jubila de un trabajo, pero no se jubila de la vida. Las personas somos sujetos deseantes desde el momento en que nacemos hasta el momento en que morimos. Todos necesitamos vivir con sueños y proyectos, ¿sí? Entonces, cuando yo me incorporo a la vida social, la primera institución que por defecto, vamos a hacer un ejemplo genérico, obviamente que siempre están las excepciones y a veces Claro. las excepciones son mucho más fuertes que la regla, ¿no? Pero vamos a hacer un ejemplo así bastante burdo. Una persona nace, la primera institución que la incorpora es la familia, luego aparece la escuela, el trabajo o los estudios terciarios, pero cuando en ese camino que plantea una determinada cultura aparece la vejez, pareciera que ya no hay instituciones, ni vida social, ni vida comunitaria que esté esperando el aporte de esa persona que hoy conocemos como persona mayor, ¿no? Claro. Entonces, de alguna manera las personas mayores se caen del mapa, porque entienden que la sociedad solamente puede verlos en determinados espacios. El médico, el banco, ANSES, PAMI, la plaza, o en la casa de los nietos o de las nietas, porque le asignamos los roles como el del abuelazgo o como el del jubilado o jubilada. Y los invisibilizamos como sujetos deseantes, ¿no? Como sujetos que tienen una identidad. Perdón, sí. No, ¿cómo justamente se caen del mapa, manifestabas vos? ¿Cómo hacemos nosotros como hijos, como hermanos, para ayudarlo? ¿Cuál sería lo que nosotros deberíamos hacer? Porque por ahí a veces uno le quiere sacar responsabilidad a los adultos por decir, bueno, no, papi, no vayas al banco, voy yo. Y le vamos a lo mejor allanando el camino para que puedan seguir haciendo esas actividades. ¿Cómo lo ayudamos nosotros? Es una buenísima pregunta. Primero entendiendo que no somos padres de nuestros padres. ¿Sí? O sea, imagínense que las personas mayores del presente, incluyéndonos nosotros tres, todos hemos nacido en el siglo XX. El siglo XX es el siglo de las mayores transformaciones en la historia de la humanidad. De alguna manera hemos incorporado atributos que nos han permitido adaptarnos a los cambios. Y si a eso le agregamos que además vivimos en la Argentina, que es un país que permanentemente nos desafía a reinventarnos, a gestionar la incertidumbre, lo cierto es que todas las personas de una u otra manera, con mayor o menor flexibilidad, hemos incorporado habilidades para poder sortear los obstáculos de la vida. Las personas mayores no las pierden porque envejecen, todo lo contrario, se las vamos quitando porque culturalmente creemos que tenemos que convertirnos en padres o madres de nuestros padres o madres. Entonces, en vez de generar el diálogo, en vez de generar la pregunta, ¿qué deseas más que qué necesitas? Porque también la persona mayor empieza a actuar el prejuicio y empieza a ponerse en el lugar de persona desempoderada que ya no puede decidir por sí misma. Claro. Entonces, primero hay que generar el diálogo y hay que aprender a pedir bien, ¿sí? Porque a veces también las personas mayores piden de manera desplazada. Quiero juntarme a charlar con alguien, quiero compartir un lindo momento con mi nieto o con mi hija, pero le pido ir al médico. Entonces, ¿qué pasa? El médico después me mira a la persona joven, porque entiende que si la persona mayor va acompañada es porque ya necesita cierto tutelaje. Ajá. Y lo cierto es que las personas mayores pueden gestionar su salud de manera autónoma. Lo que ellas desean es luego ir a compartir un momento con esa persona querida. Pero ¿cómo legitiman el pedido? Y bueno, pidiéndoles que los acompañen al médico porque entienden que de esa manera no les van a decir que no. Entonces digo, bueno, empezar a escucharnos, empezar a pedir de manera asertiva y también empezar a tolerar las respuestas que no nos gustan. Claro. Porque muchas veces los hijos nos pasan que ellos nos responden de manera genuina y autónoma, de manera y con soluciones o con opciones que en realidad terminan poniendo en evidencia que lo que más nos preocupa, que nos preocupamos más por nosotros, que somos los hijos o las hijas, que por ellos, ¿no? Claro. Entonces,
aceptar las respuestas también que tienen para dar y aceptar que a veces esas respuestas no nos van a gustar, porque nos van a poner en jaque. Pero ponete vos en el lugar de ellos. ¿Cómo te gustaría que te traten, que te pregunten, que te vean cuando vos tengas su edad? ¿No? ¿Te imaginás siendo una persona muy diferente a la que sos hoy? No creo que seas muy espero que no. distinto a la persona que sos hoy. Claro. Entonces, y ellos también se perciben de ese modo. Obviamente, Tal cual. puede haber ciertos deterioros físicos, pero los declives físicos o la pérdida de independencia física no nos hace menos autónomos, no nos hace menos personas. Por eso es tan importante poner en valor la palabra persona en primer lugar, después mayor. Y esto lo establece la Convención de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que en nuestro país adquirió relevancia constitucional en el año 2022. La palabra persona denota la condición de sujetos de derechos y obligaciones. Lo peor que podemos hacerle a las personas mayores es quitarles Quitárselo. sus obligaciones. Tal cual. Clarísimo el mensaje, ¿no? Sol, muy valioso todo lo que nos estás diciendo. Podemos seguir hablando horas y como les verán, La eso me apasiona. Va para La verdad que sí. Da para largo, pero bueno, el noticiero debe continuar. Seguramente la vamos a volver a invitar. Sol, te agradecemos y nos podemos despedir con la frase célebre del Club La Porota. Vivir para envejecer y envejecer para vivir. Claro, muy bien. Eso díganlo ustedes. Vivir es envejecer. Y envejecer es vivir. Muchísimas Excelente. gracias. Gracias, Sol. Gracias. Muchas gracias. Chau, chau. Bien, nosotros...